Está en comunicación telefónica con nosotros, con Informales, el padre Ricardo López. De él estamos hablando y tiene la deferencia de atendernos. ¿Cómo le va, padre? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, buenos días, también escuchando. Bien, un gusto saludarlo. Fue así, más o menos, sus palabras y bueno, también el tenor de la homilía, quizá, con esta historia de la crisis en este momento de la República Argentina y esta cuestión social. Sí, nosotros queríamos dar gracias a Dios, por eso en primer lugar dijimos que el primer trabajador es Dios y que nos dio esta capacidad de trabajar y de tener iguales oportunidades. El trabajo siempre te da igualdad de oportunidades y eso es lo que queríamos recalcar. Y la necesidad, ustedes recién lo comentaban, que parece que lo han interpretado muy bien. Uno no está en contra de los planes sociales, al contrario, uno está queriendo que haya más trabajo digno, porque la verdad que la persona está siempre dependiendo de otros cuando no tiene trabajo, dependiendo de quién le dé un plato de comida, que le dé un plano, que le dé esto o aquello. Y ustedes lo ven muy de cerca. Usted está ahí en la parroquia de Guadalupe, tiene el barrio San Martín, Antártida Argentina. Digo, esto se ve bastante y de cerca. Además tienen un comedor. Supongo que la demanda también aumentó ahí. Nosotros tenemos un comedor, casi con 250 personas, todos los días comiendo. Así que nosotros sabemos de lo que es asistencia y también sabemos lo que significa el laburo, porque nosotros hemos abierto acá la panadería social, la fábrica de trapo de piso, la peluquería social. Hemos creado también, o tratar de, con la ayuda del gobierno provincial, del gobierno municipal, de distintos ministerios de desarrollo, crear capacitación y posibilidades de laburo para los más jóvenes, que son los que más sufren en estos barrios, porque no solamente que no hay trabajo, sino que no hay tampoco posibilidades de poder a veces obtener un título, obtener una capacitación, y sobre todo que perseveren en el tiempo. Todo lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? De los jóvenes en diferentes ámbitos, como también en el mundo laboral. Por esto que le quería preguntar, y hablando específicamente de todos estos barrios a lo que usted recién hacía mención, la situación concreta de los jóvenes de la capital. Es la situación concreta, es la situación real, y por eso digo que no es solamente pensando en que tengan o no un plato de comida, no, sino que es mucho más, o que tengan un subsidio, que puede ser un poco más, un poco menos, sino que lo que realmente hace que se cambie y se transforme la sociedad, se transforme en la forma de vida, es teniendo un trabajo sustentable, un trabajo digno, un salario digno. Y mirá, yo te puedo decir como experiencia que el primer salario que han recibido estos jóvenes cuando han emprendido en los distintos emprendimientos en la parroquia, el primer salario que recibieron fue decirle: acá tenés una herramienta de trabajo, acá tenés trabajo. Esa alegría no se la quita a nadie, la verdad que esa alegría es la que nosotros queremos, esa felicidad del corazón, esa libertad interior de decir, bueno, esto depende de mí, esto lo tengo que hacer, esto tengo que esforzarme, y bueno, lo que significa el trabajo, el esfuerzo de todos los días, levantarse con una intención, saber que me levanto no por nada, como muchas veces pasa, muchos jóvenes que no saben para qué se levantan y para qué se acuestan, porque no tiene sentido su vida y porque tampoco se le ha dado la posibilidad. Y eso que yo hablaba ayer de la libertad es importantísimo, porque la libertad, sin la libertad, uno de estar capacitado, de poder elegir, entre comillas, qué voy a hacer en mi vida, eso es terrible, dependiendo siempre de una cuestión a veces económica, una cuestión social, o sido de asistencia, o de alguien que le quiera dar una limosna, digamos. Padre, usted dice que el plan social in eternum, o por un tiempo no determinado, que no tenga finitud, termina siendo asistencialismo o termina transformándose en comodidad. ¿Eso es lo que usted dice? ¿Usted piensa que un plan social tiene que tener un límite perentorio? Los planes sociales van contra la justicia social, y eso ya lo sabemos, porque ante una emergencia, ante una situación concreta y específica y temporal. Me acuerdo en el 2001 cuando surgieron casi todos estos planes, muchos de los planes surgió para salir de una emergencia, pero no para quedarnos ahí eternamente. La falta de cultura del trabajo de los jóvenes, de una generación, 2 generaciones, va a afectar y nos está afectando, porque te digo que muchos jóvenes no tienen esta proyección de vida. Claro. Estamos hablando de la felicidad de una persona, no estamos hablando de
de tener o no tener para comer, o tener o no tener un techo, que además va sumando. Por eso, sí, se siguen manteniendo yo no voy a encontrar los planes, al contrario, son una ayuda, y gracias a Dios que eso también sostiene muchas veces a una familia, porque hay situaciones complicadas, hay situaciones que no tienen ningún tipo de aporte, que necesitan sí o sí. Lo que digo es que nosotros tenemos que buscar, tener trabajo. Es decir, si Argentina no va a salir de la situación en la que estamos si no trabajamos. Muchos dirigentes políticos lo han dicho ahora. Es decir, ayer también, porque hasta ayer estuvo Barisco, ayer estuvo Val, ayer estuvieron muchos de los dirigentes sindicalistas y coinciden en lo mismo. Sin trabajo es difícil poder crecer y avanzar. Padre, es interesante la charla, los conceptos que está brindando. Le pido por favor que aguarde un minutito en línea con nosotros, que tenemos que ir al informativo de la radio pública y seguimos la charla, ¿puede ser? Bueno, ¿cómo no? Gracias. Estamos hablando con el padre Ricardo López a propósito de su mirada respecto de la crisis y su mensaje ayer en la misa de los trabajadores. Estamos hablando con el padre Ricardo López, que tuvo la gentileza de tener un poquito la charla por el informativo de la radio pública. Padre, le hago una última consulta respecto de lo que fue la misa de los trabajadores y después hablamos un poquito de este robo que sufrió la panadería social donde ustedes laburan allí en el barrio San Martín. Quien oficia habitualmente la homilía, la misa de los trabajadores, es Monseñor Pugel. Está en Roma en este momento, y le quería preguntar si usted, a la hora de oficiar la misa, usted tiene que informar sobre lo que va a dar en la homilía, o tiene total libertad para hacer, para emitir su pensamiento dentro de lo que es el oficio de la misa. Mirá, es mi primera misa, porque asumí hace poquito tiempo, hace un par de meses, como asesor, como uno de los asesores, porque somos 2 sacerdotes asesores, y está el delegado episcopal, que es José María Velázquez. Uh-huh. Y bueno, no, la verdad que no, al contrario, Monseñor Puig me mandó un mensaje desde Roma, Uh-huh. que había celebrado en San Juan de Letrán, y había pedido por los trabajadores, y pidió por la dignidad, un trabajo digno, pidió por los que no tienen trabajo, y pidió especialmente por la dignidad de las personas cuando tienen un laburo. Uh-huh. Yo creo que al contrario, él no me dijo, ni yo tampoco le dije, decir, esto es lo que piensa la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Bien. Que está más allá, digo, lo va a decir él, lo voy a decir yo, creo que lo puede decir cualquier sacerdote. Sí. Y además esto es una realidad, es una realidad difícil, dura, que nos toca vivir, y por eso digo, creo que nadie se puede sentir mal por decir lo que realmente es, lo que realmente sucede, lo que realmente nos pasa. Sí, igualmente yo en lo personal, padre, igual en lo personal yo lo felicito por tener la valentía de decirlo, porque más allá de que la cuestión esté por allí políticamente correcto, no queda en alguna institución, sobre todo, decir las cosas, y yo la verdad que lo felicito porque por ahí también es un poco lo que la sociedad le reclama a la Iglesia, sí, ¿no? lo que está demandando, meter ¿no? las patas en el barro, tal cual, meter las patas en el barro y afrontar el problema. Ricardo, acá le quiere hacer Y otra pregunta. hubo además el sacerdote en su homilía tuvo enfrente a los 2 candidatos a intendente de Paraná, Humberto Barisco y Adán Val, y además en la plaza había 2 diputados nacionales que algo tienen para decir en este tema, Juan Manuel Jus y Julio Solanas. ¿Pudo intercambiar opiniones respecto de la situación social con estos dirigentes? No en el momento, porque solamente nos saludamos, pero antes y después también, ayer estuvimos también en otro momento hablando con otros dirigentes del oficialismo y de la oposición. Si nosotros estamos en continuo contacto de la pastoral social, y bueno, ellos saben, nosotros también sabemos los reclamos y la necesidad que hay. Es verdad, como ustedes dicen, a veces no sé si no es lo correcto o no es lo políticamente correcto, porque es un tema que se habla, que se sabe, y que te digo, mira, nosotros, yo lo digo personalmente, pero no lo iba a decir en la catedral, porque no es una cuestión, yo digo, es lo que vivimos aquí en la parroquia. Y como yo lo vivo, muchos sacerdotes también, que no solamente viven la asistencia, sino también tratan de buscar caminos para poder fomentar la cultura del trabajo y de la capacitación. Yo digo, puedo nombrarte Lourdes, puedo nombrarte Santa Lucía, puedo nombrarte aquí en el mismo trabajo con todas las personas con problemas de adicciones. Eso es que el trabajo con los chicos con problemas de adicciones apata como una de las áreas que hay que trabajar mucho, es cómo lo reintegrar o cómo integrarlo a la cuestión laboral, después de que salen o tratan de salir de sus dificultades de adicciones. Es decir, si queremos que salgan realmente de las adicciones, tenemos que
conseguirlo o buscarle o que busque la persona un laburo o otro elemento sustentable que no sea la venta de la droga o andar en la droga, digamos. ¿Ha visto un agravamiento de la situación social en este último tiempo? Se ha visto, sí. Se ve, ¿sabes por qué? Por la falta de trabajo, casualmente. Porque mucha gente vive de changa, vive limpiando una casa, vive arreglando un patio, vive con pequeñas obras de albañil, vive de estos trabajos así que son muy de oficios, muy concretos, de oficios que, bueno, a veces no alcanzan. Uno ve también que antes era difícil encontrar un albañil, encontrar un plomero, encontrar un gasista, encontrar alguien que te solucione un problema de un techo, y ahora, bueno, ahora sobran, porque la verdad que no hay trabajo. Es las pequeñas changas acá y después gente que ha trabajado hasta en empresas mismas, y bueno, han dado de baja muchas personas que estaban trabajando en blanco, que estaban trabajando bien, que estaban trabajando hace años, se ven perjudicados porque, bueno, han sido despedidos, han sido echados. Es decir, bueno, por eso digo, lo que yo digo, también lo saben ustedes. Claro. También si trabajan en los medios saben que está bastante complicado, saben que hasta de los medios mismos han echado gente, es decir, es una realidad. Sí, por supuesto. Es una realidad que es lamentable, por eso digo, hay que poner el foco en esto. Porque correcto. Y usted ve de cerca el otro problema grave, que es el tema de la droga. Recuerdo su antecesor ahí, Gustavo Mendoza, contaba lo que era tratar con lo corriente que es la venta y consumo de droga en esos barrios. ¿Cómo lo lleva este tema usted? Y es verdad, yo te diría que a veces es la única solución para sobrevivir frente a tanta angustia, tanto dolor, tanta desesperación. Yo no justifico que se droguen, pero uno lo entiende, porque la verdad que a veces las situaciones que han viven son desesperantes, ¿viste? No solamente de jóvenes, sino de niños. Eso le iba a preguntar, ¿a qué edades ve el comienzo entonces y el acercamiento? 8 años. 8 años. 8 años. Terrible. Tremendo. Yo he tenido oportunidad de charlar con profesionales que hacen tareas culturales en barrios vulnerables y, bueno, me han contado en reiteradas ocasiones que hay pibes que de 6, 7 años, como dice el padre. No es de ahora, ¿eh? No, por eso digo, seguro. Claramente, estoy hablando de años. Nosotros tenemos, sí. Acá en recuperación estamos acompañando más o menos 9 chicos que están, de hecho, en Casa Lázaro, y todos tienen 25 años. Uh-huh. Y ellos mismos te cuentan que comenzaron cuando tenían 10 años, 8 o 10 años. Una verdadera locura. Padre, por último le consulto, ustedes sufrieron el robo a la panadería social. Eso también por allí es una paradoja, ¿no? Que por ahí la persona, en este caso con la delincuencia, le roba un lugar que le da asistencia a los que menos tienen. Es como una paradoja, ¿no? Tal cual. Sí, es doloroso, ¿viste? Pero bueno, es doloroso sobre todo, bueno, por los muchachos míos que trabajan en la panadería. Todos los que trabajan en la panadería y en la fábrica de trapos de piso, los que así se están capacitando, son muchachos con problemas de adicciones. ¿Tenían problemas de adicciones o tienen problemas de adicciones? Y para ellos es como mucha impotencia, porque de verdad se conocen todos en el barrio, todo se sabe. Y bueno, pasa que el robo, más allá de que el lunes inauguramos el nuevo salón de venta, donde ellos pueden vender, y ahí es donde se robaron. Y robaron una radio, que lo curioso no solamente por el valor, sino porque ayer enterramos al maestro panadero, claro, el que los capacitó a ellos. Tremendo. Ayer los enterramos, murió de un cáncer fulminante, porque en 2 semanas murió, se lo llevó un cáncer. Uh-huh. Y para ellos fue muy, es decir, ayer estábamos llorando esto. Claro, muy simbólico todo. Tal cual, sí, entonces bueno. Y para lo que significa, ¿no? Las cuestiones afectivas, las cuestiones así de aferrarse a lo cotidiano, a lo diario, la verdad que para ellos ha sido un golpe muy duro. Por eso digo, más allá del robo, de lo que robaron o no, de lo cuánto robaron, que no fue por hambre, porque decíamos, había facturas, había bizcochos, había pan, es decir, nadie se llevó nada. Claro. Padre, le agradecemos mucho el contacto, que tenga un buen día. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Buena mañana. Dialogamos con el padre Ricardo López, párroco de Guadalupe, que ayer ofició la misa de la iglesia de la ciudad de Paraná en la catedral por la misa de los trabajadores. También realizó la clásica bendición de herramientas y se acercó a la olla popular. ¿No? Tremendas definiciones. Sí. Los planes sociales van en contra de la justicia social, porque habló de que esto tiene que ser una ayuda
para salvaguardar una situación momentánea y después lo que hay que hacer... No una zona de confort. Exacto. Tiene que ser se tiene que generar trabajo. Por un lado. Y con respecto a la droga también. La droga es fuertísimo, confirmando que se inician a los 6, 8 años los chicos en los barrios. Y que los entiende. Claro. Y que no lo justifica, pero entiende la situación que están viviendo. Entienden porque es un bálsamo para el dolor que viven. ¿Y sí? Muy, pero muy fuerte las declaraciones del sacerdote Ricardo López a Informales.